agradecer la mesa del Colegio de Abogados de Lima invitarnos a hablar algunos temas de derecho civil esta noche, y para mí es un grato compartir la mesa con un gran maestro, un gran amigo, una persona que quiero entrañablemente, como es el doctor Caroy, soy su profesor de Derecho de Relaciones en el año 1985. Y bueno, desde niños reunidos, juntos, de la manera que yo siempre he dicho, mi padre académico. Así que, bueno, vamos a hablar. Me han pedido que hable de contratos, de contratos en parte general, que precisamente el otro día sacaba a la cuenta un tema sobre el cual no he dictado una clase, creo que hace por lo menos unos 14 o 15 años, de tal manera que voy a tratar de hacer el esfuerzo de referirme a algunas figuras del libro 7 de Fuente de las Obligaciones, específicamente de la sección primera de contratos en general, y en relación a algunos temas que merecen algún debate o alguna polémica que espero está planteada en el auditorio. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de contratos, hablamos de una especie de lo que el Código Civil denomina actos jurídicos. O sea, no podríamos hablar nosotros de un contrato cuando estuviésemos hablando de un solo sujeto, de una sola parte, ¿no es cierto? O sea, sí puede haber actos jurídicos unilaterales, no puede haber un contrato unilateral, a menos que estemos hablando del acto jurídico o del contrato consigo mismo, en donde, más allá de la denominación, estamos hablando de por lo menos de la existencia de dos partes. Para que se porte bien, ahí está bien. Muy bien, entonces, y evidentemente también el objeto de los contratos es de contenido patrimonial, y netamente patrimonial. Por ejemplo, así lo establece el artículo 13.5.1, cuando hace referencia a que se trata del acuerdo de dos o más partes para crear, modificar, regular o extinguir una relación jurídica patrimonial. ¿Eso a qué lleva? Eso lleva a que, por ejemplo, cuando uno hable de otras figuras que participan por partes y todo lo demás, que no necesariamente son contratos, por ejemplo, el caso del matrimonio, ¿no? En el caso del matrimonio no podríamos decir que en estricto es un contrato, porque tiene dentro de sus características una serie de deberes y derechos que rebasan el ámbito patrimonial. O sea, en otras palabras, el matrimonio tiene mucho de patrimonial, ¿no es cierto? Regulado específicamente por las normas del código en torno al régimen patrimonial de la institución. Pero no es solo eso, el matrimonio implica una serie de deberes y derechos que trascienden mucho más allá de lo patrimonial, razón por la cual no podría calificarse al matrimonio dentro de la estructura y la lógica del Código Civil como un contrato. Las normas del Código no solo regulan a los contratos típicos, también denominados, no necesariamente los términos son sinónimos, como contratos nominados, ¿no? Sino que trascienden a todos aquellos otros contratos que no estén regulados o tipificados por el Código Civil, que no tengan tal vez una regulación especial y cuyas normas o naturaleza no sea incompatible con la regulación que otorga el Código de 1984. Algo importante y que va de la mano no solo con lo regulado por el Código Civil, sino también con el régimen económico de la Constitución, vigente con el Código del 79 y vigente con el Código vigente con la Constitución del 79 y vigente con la Constitución del 93, que es la economía social de mercado. En el Perú, en materia de contratos, rige la libertad. La libertad en sus dos aspectos, ¿no? La libertad de contratar y la libertad contractual o de configuración interna. La libertad de contratar tiene, entre otros alcances, el relativo, por ejemplo, a si decido contratar o no. Es decir, yo no estoy obligado a contratar con nadie. Puedo decidir contratar
o decidir no contratar. De repente, en efecto, las consecuencias de no hacerlo, de no contratar, me van a resultar perjudiciales. Es probable, ¿no?, que eso me decida contratar con la persona que esté considerado contratar. O, de lo contrario, decidir efectivamente celebrar ese contrato. Entonces, esta es la libertad de contratar. Y Sí, un cafecito porque la no tomas. Tiene azúcar, tiene azúcar. Muchas gracias. Bueno, entonces decía que está la libertad de contratar, que implica si decido contratar o no, y si decido contratar, con quién hacerlo. Pero también está la libertad contractual o de configuración interna. Esta libertad contractual o de configuración interna implica también un aspecto muy importante, que es la otra cara de la moneda. Y decir, bueno, ¿qué contenido va a tener mi contrato? O sea, ¿qué va a decir mi contrato? Naturalmente, el tema de la libertad contractual o de configuración interna no es un tema pacífico, en la medida de que conforme se han ido desarrollando las sociedades, y sobre todo en sociedades que se mueven con tanta rapidez en materia de comercio y de negocios, como ocurre en la actualidad, ya las partes pues no se sientan 3 semanas, ¿no es cierto?, a discutir el texto de un pequeño contrato, o un mediano contrato, o un gran contrato. En algunos casos sí, pero en otros no. ¿Por qué? Porque la masificación de la contratación hace que necesariamente muchas empresas contraten con lo que antes se denominaba contratos formularios, ¿no es cierto? Es decir, una serie de páginas pre-redactadas por la empresa que contrataba con los clientes, el banco, la compañía de seguros, la compañía prestadora de determinados servicios, etcétera, la compañía de aviación, para citar el ejemplo que mencionó el profesor Osterling hace un momento, en el cual todo o casi todo está dicho. Entonces, esa libertad contractual o de configuración interna, que si bien es cierto existe en todo contrato, de acuerdo a las normas del Código Civil, no siempre va a tener la flexibilidad que implicará, por ejemplo, un contrato de negociación previa, un contrato concertado con plena libertad entre 2 o más partes. Eso llevó en alguna época del derecho de contratos a cuestionar a algunos juristas si es que en realidad estábamos hablando de contratos o estábamos hablando de actos unilaterales al cual o a los cuales se adhería solamente la otra parte, ¿no? Pero la teoría contractual, tal como se encuentra regulado en el Código Civil, no les quita la condición de contratos. El Código Civil regula no entrar allí, pues es un tema bastante engorroso, pero el Código Civil regula de una manera bastante minuciosa todo lo referido a los contratos por adhesión y a los contratos celebrados con arreglo a cláusulas generales de contratación. La diferencia entre estos dos términos es algo sencillo. El contrato por adhesión es el contrato cuyos términos están absolutamente redactados, no cabe modificar nada, cabe poner tu nombre, ¿correcto? O sea, ya, las 20 páginas están listas, falta tu nombre y falta la fecha, ¿correcto? Y tal vez un dato más, el plazo, si es 1 año, 2 años, 6 meses, eso nada. O sea, ahí no hay nada que mover. ¿Y por qué no voy a mover nada yo, compañía que he pre-redactado el contrato? Porque no podría, dada mi actividad comercial, modificar el contrato que tengo celebrado contigo con el contrato que voy a celebrar con las otras personas que van a contratar luego con mi compañía. El ejemplo típico podría ser el mismo ejemplo de transporte aéreo, ¿no? Un billete aéreo. O sea, ¿se imaginan ustedes qué sería el transporte aéreo si cada compañía de aviación tuviese que negociar con sus potenciales clientes o pasajeros o potenciales pasajeros el texto de las cláusulas y contenidos de sus contratos? No habría aviones. Nadie viajaría en avión, porque simplemente no se podría llegar a contratar con la fluidez y rapidez. Además, sería altamente costoso, porque hasta se tendría que poner términos, por ejemplo, de qué cosas te van a servir en el avión, ¿no es cierto?
O sea, tú de repente quieres tu Coca-Colita, y otro día no, yo gaseosa no, porque no tiene alcohol, algo de alcohol para arriba, ¿no es cierto? Entonces, digamos, eso hay que practicar. En mi asiento no puede ser tan chiquito porque me sentiría incómodo, pero tampoco quiero ir de primera clase, entonces yo quiero un asiento intermedio. No hay intermedio, o hay primera o hay económica, entonces escoge. Pero para las dos hay un contrato que tiene todo establecido y en donde lo único que varía es el precio en una, el precio en otra, y llenas tu nombre y cargas. Entonces, esos son los contratos por adhesión. Pero hay otros contratos, por ejemplo, que son los contratos con cláusulas generales de contratación, en donde sí hay algún grado mayor donde se puede apreciar la libertad contractual o de configuración interna. Porque, por ejemplo, en un contrato de seguro, podría haber un contrato de seguro con determinadas condiciones generales, con determinadas condiciones incluso particulares, pero por las características especiales de aquel objeto que deseas asegurar, ¿no es cierto?, el riesgo que deseas asegurar, tú puedas negociar con la compañía, incluso por el monto del propio contrato, la adición de 3, 4, 5 cláusulas más y el retiro de 3 de esas condiciones generales que no quieren que se apliquen. Señor, es una póliza de seguro en la cual la prima va a ser una prima altísima, una prima de 20, 30 millones de dólares. No estamos negociando como el que negocia un seguro de salud en una ventanilla con un empleado, o al frente. Ahí estamos negociando de igual a igual. Y yo te voy a poder hacer cambiar a ti algunas de tus cláusulas. ¿Por qué? Porque son cláusulas generales de contratación. Cláusulas que voy a poder modificar en algún grado. No estoy diciendo que voy a poderlas modificar en todo sentido, pero en donde, si se quiere, hay cierto margen de maniobra. El Código Civil del 84 contiene en materia de contratos, así como en serie de obligaciones, que son 2 libros extraordinariamente bien logrados. Y la prueba es que el Código es del 84, ¿no? Y estamos en el año 2012, ¿no? En el Perú casi ninguna ley dura tanto, ¿no? Ni en las constituciones. Pero, entonces, digamos, el Código Civil, por ejemplo, estableció en el artículo 1355 una norma que fue muy debatida en su momento, que dice: la ley, por consideraciones de interés social, público o ético, puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. Y una pregunta que yo siempre me he hecho desde el 93 es: ¿en qué medida es compatible esta norma con el artículo 62 de la Constitución, que establece en cierta forma la intranquilidad de los contratos? Es decir, lo que yo pacté no puede ser modificado o alterado por norma legal posterior. Yo dudo mucho de que en doctrina, le he dado muchas vueltas al tema ya, pero yo dudo mucho que en doctrina y en aplicación práctica de las normas pueda prevalecer la tesis del artículo 62 de la Constitución a este respecto sobre el artículo 1355 del Código Civil. Es decir, yo no podría crear una especie, digo entre comillas, porque no se trata de lo mismo, de extraterritorialidad para mi contrato. Es decir, mi contrato hoy, yo me obligo a venderte, a suministrarte por el lapso de 20 años, ¿no es cierto?, una determinada cantidad de cigarrillos. Y de aquí a 5 años sale una norma legal, una ley del Congreso que prohíbe la comercialización de cigarrillos en el Perú. No, de Dios, señor. Eso es para esto. ¿Y es para esto por qué? Porque a mí la Constitución me ampara, dice que usted no puede modificar el contenido de mis contratos, ¿no? Y el artículo 1355 del Código Civil sí decía eso, la Constitución ya no. De tal manera que, como prima la norma constitucional, mi contrato de suministro de cigarrillos en el Perú sigue vigente por todo el plazo que nosotros hayamos establecido, así que nos quedan 15 años por delante. Yo podría crear esa extraterritorialidad por sobre normas de orden público, por sobre normas de igual o mayor jerarquía que el Código Civil. En realidad, creo yo que sobre esto una discusión muy interesante, que fue la primera discusión, fue una discusión en la página de opinión del Diario de Comercio entre el doctor Manuel de la Puente y Lavalle, ¿no?, que fue nuestro profesor de contratos, y el doctor
Manuel Pablo Lechea Dubois, el doctor Manuel Pablo Lechea Dubois, que fue socio de usted en el Instituto de su estudio cuando era chico, ¿no? Fue una discusión muy interesante que abrió este panorama, pero si ustedes siguen la discusión a lo largo de los años, no hay un punto concreto en el cual la doctrina civil peruana haya concluido sobre la confrontación entre el artículo 1355 del Código Civil y el extremo al que me refiero del artículo 62 de la Constitución. Es importante también, dentro de lo que significa la regulación de las disposiciones generales de las fuentes de las obligaciones y los contratos en general, el artículo 1358. Porque el 1358 lo que hace es recoger la realidad. El 1358 dice: los incapaces no privados de discernimiento pueden celebrar contratos relacionados con las necesidades ordinarias de su vida diaria, ¿no? Y yo siempre me he preguntado cuán diferente debe ser o debía ser la aplicación del 1358 en el año 1984, ¿no es cierto?, cuando se promulga y entra en vigencia el Código Civil, con las necesidades ordinarias de la vida diaria de un incapaz no privado de discernimiento hoy. Imagínense ustedes hace 78 años. ¿Cuáles eran las necesidades de un niño, por ejemplo, un incapaz no privado de discernimiento, relacionadas con las necesidades de la vida diaria? Sí, tenía que comprar una legumbina, ¿no? Una cosa muy simple, pues, ¿no? Es decir, ¿qué más? No digo que más, puede más a otra cosa, pero no me estoy refiriendo a cuestiones de gran valor patrimonial. Incluso para gente que tenía los recursos económicos en ese momento. Hoy, las necesidades de la vida diaria de un menor pueden implicar la compra de un equipo electrónico sofisticadísimo que supere pues $1,000 o $2,000. Si lo usa todos los días, o sea, está con ese aparatito más que con cualquier otra cosa en su vida, eso no es necesidad de su vida diaria. Estudia, juega, conversa con sus... Antes uno veía a los amigos personalmente, ¿no? Antes uno tenía además uno tenía menos amigos. Hoy si no tienes 300 en tu Facebook eres un triste, ¿no es cierto? Antes uno tenía 5 amigos, estaba feliz. Bueno, es que esos 5 eran de verdad, no por el Facebook no se dice, es cierto. Bueno, pero son esta norma, por ejemplo, ¿no? Necesidades, ¿no? Contratos relacionados con las necesidades, ¿no?, ordinarias de la vida diaria. ¿Qué forma parte de las necesidades ordinarias de la vida diaria? Si tú estuvieras al otro lado del mostrador y tienes al muchacho o a la chica queriéndote comprar algo, ¿qué cosa le vendes? No estamos hablando de helado ni de gaseosa. ¿Qué le vendes? ¿Hasta dónde le vendes? ¿Y desde dónde le dicen, no, mira, esto no te lo puedo vender? ¿Por qué? Se mete una plata, no tiene efectivo además, contantes y sonantes. Y tú tienes ahí el producto que no ha vendido mucho hoy día, y viene a comprarlo, y dice, no, mira, que vende con tu viejo o tu vieja, porque no, esto no va contigo, no es de la vida diaria. La vida diaria, pues te van a mirar así, no será la tuya, pero sí es la mía. Bueno, entonces, ese tema, por ejemplo, es un tema bien interesante para analizarse. El Código Civil mantiene una regla, o contiene, mejor dicho, una regla que es fundamental, que es el artículo 1362 relativo a la negociación, celebración y ejecución de los contratos de acuerdo a las reglas de la buena fe y común intención de las partes. Esta regla es muy importante porque el principio de la buena fe no solo está presente en esta norma, sino que atraviesa todo el derecho, ¿no es cierto? Es verdad algo, ¿no? Es verdad que es muy difícil sostener un argumento jurídico cuando mi única base de apoyo es el artículo 1362. Porque, ¿eso qué significa? Que si mi única base de apoyo teórico es el artículo 1362, entonces carezco de otros argumentos legales objetivos que pueda invocar para el caso concreto, ¿cierto? Entonces es una norma importante, pero sobre la cual hay que tener mucho cuidado.
La regla en materia de consentimiento es que los contratos son consensuales. El contrato consensual es el contrato que se celebra sin alguna formalidad específica, ¿no? Que es efectivamente el gran número de contratos. La gran mayoría de contratos que celebramos todos los días son consensuales, ¿no? Cuando compramos pues, una gaseosa al kiosco, cuando compramos el periódico, cuando le echamos gasolina al auto, cuando usamos un transporte público, etc. Esos contratos son consensuales, no se plasman en una formalidad determinada. Es decir, el contrato se celebra por el intercambio de la oferta y la aceptación. ¿Qué es la oferta? La oferta es la declaración de voluntad que hace una parte a la otra con carácter recepticio, es decir, para que le llegue a destino. Y además, esa oferta contiene, perdón, en términos muy generales, porque hay muchos detalles, esa oferta contiene todos los elementos del contrato que se desea celebrar. Es decir, por ejemplo, si esta fuese una casa, y yo le diga a alguien, le vendo esta casa por local del colegio de abogados, y yo la voluntad para hacerlo, por 7 millones de dólares. Y nada más, ¿no es cierto? Y la otra parte dice, sí. Entonces ahí hay oferta y aceptación. La oferta, la suma de la oferta y de la aceptación es lo que se conoce con el nombre de consentimiento, ¿no es cierto? Ahí hay consentimiento. Entonces, en este caso, nosotros podríamos hablar de la existencia de un contrato ya celebrado de compra-venta. Sí, ahí hay un contrato. Entonces, ¿qué pasaría si después, por ejemplo, el colegio dice, hemos vendido a 7 millones y acá, con los precios del costado que hemos visto recién después, esto no vale menos de 10? Piña, ya la vendiste. Pero si ni siquiera hemos firmado, eso es otra historia. ¿Por qué es otra historia? Porque lo que te exige la ley en un contrato consensual es solamente que haya el consentimiento. Y el consentimiento no tiene que guardar ninguna formalidad especial. Y menos aún en un contrato no solemne, como en el caso del contrato de compra-venta. Entonces, si se logra probar la existencia del contrato sobre el local del colegio de abogados, pues simplemente se habrá celebrado el contrato de compra-venta, y no solo eso, sino que por aplicación adicional del artículo 949 del Código Civil, que establece que la propiedad se transfiere con la sola obligación de enajenar, el local del colegio ya no nos pertenecerá a los abogados, sino le pertenecerá a quien lo ha comprado. Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, claro, no todo el mundo que negocia es abogado, empresa, gente que no necesariamente tiene que conocer estos detalles, pero muchas veces salen sorpresas, porque ves, después a cliente me están diciendo que he vendido mi casa y no la he vendido. No hay nada, doctor, no hay nada. A ver, ¿y usted cómo se comunicaba con el que dice que le ha comprado? ¿Por teléfono? No, por correo electrónico. ¿Me podría imprimir usted, doctor, todos sus correos, señor, todos sus correos electrónicos? Sí, tengo un par. Y resulta que los correos electrónicos salen que sí se la vendió. O sea que sí hubo acuerdo entre cosa y precio. Y eso basta para que haya compra-venta. Con lo cual ya se celebró el contrato e incluso ya se transfirió la propiedad de la casa, a pesar de que todavía el vendedor sigue viviendo en ella y sigue jurando que no la vendió. Entonces, el tema del consentimiento hay que tomarlo con mucho cuidado, de acuerdo a las normas del Código Civil, de acuerdo a las normas de la oferta, de la aceptación, de los plazos de caducidad de la oferta, y evidentemente también analizar aquí todo lo que comenzábamos de manera somera hace un momento en relación a las cláusulas generales de contratación y a los contratos por adhesión, ¿no? Porque en estos casos hay mecanismos algo especiales, ¿no? Porque podría entenderse que a pesar de que tú no conoces y no has tenido en tus manos el texto del contrato, podría entenderse que lo has conocido en la medida en que se le haya dado adecuada publicidad, por ejemplo, los contratos de celebración masiva, con cláusulas generales o los contratos por adhesión. Entonces, todo esto, digamos, hay que verlo con mucho cuidado. El Código Civil también regula lo relativo al objeto del contrato.
Y no cabe duda cuando uno analiza el artículo 1402, el objeto del contrato es la creación, regulación, modificación o extinción de obligación, que redondea el carácter patrimonial al que hacía referencia hace un momento en relación al contrato. Y luego hay una norma que, fíjense ustedes, pasa desapercibida en la mayoría de cursos de obligaciones, perdón, en la mayoría de cursos de contratos. Y es el artículo 1403 y el 1404. Voy a leerlos brevemente para comentar un detalle que me parece interesante mencionar. Dice el 1403: la obligación que es objeto del contrato debe ser lícita. ¿Estamos de acuerdo? La prestación en que consiste la obligación y el bien que es objeto de ella debe ser posible, ¿cierto? ¿No? De la mano con las normas del objeto del acto jurídico, de los requisitos del acto. Y el 1404 dice algo más: la licitud de la obligación o la posibilidad de la prestación o del bien que es objeto de ella en un contrato sujeto a condición o a plazo suspensivo se apreciarán al momento del cumplimiento de la condición o del vencimiento del plazo. Voy a poner un ejemplo que calza exactamente con lo que acabo de decir. Si en este instante celebráramos un contrato sobre una tonelada de clorhidrato de cocaína a ser entregada de inmediato, nadie tendría en este auditorio la menor duda de que es un contrato nulo, ilícito, y de que seguramente hasta que si no nos agarran antes todos seríamos presos. Eso es clarísimo. Ahora, la pregunta sería la siguiente: ¿qué calificativo le daríamos al mismo contrato sobre la tonelada de clorhidrato de cocaína que se pagará y se entregará? Se pagará su precio y se entregará la mercancía el día 14 de agosto del año 2022. Ese contrato es nulo. Si yo leo el 1404, yo no podría decir que ese contrato es nulo. ¿Y saben por qué no podría decirlo? Porque, claro, dentro del orden normal de los acontecimientos, es muy probable que de aquí a 10 años las normas sobre este particular sigan diciendo más o menos lo mismo. Eso es un delito y todo lo demás. Pero no hay dueño del futuro. Es decir, si el mismo ejemplo lo traslado ahora, y ahí ya el asunto es más creíble, ¿no? Yo me obligo a entregarte aquí dentro de 5 años, a cambio de $150.000, ¿no es cierto? Un animal que ya se ha distinguido, digo, claro, yo no distinguí el rango de la manada, eso sigue existiendo como cuatro. Un mamut, ya no es mamut, un mamut bebé de 6 meses de edad. Ese contrato yo hoy puedo decir que es nulo por tener objeto físicamente imposible. No. ¿Por qué? Y te lo traigo de que hace meses. O sea, si yo puedo decir sí, yo me atrevería a decir sí, no lo hagas, el mamut. ¿Y qué pasa si el día que tengo que cumplir con el entrega del mamut, ¿no? Abrimos la puerta del fondo, porque el compadrito no va a entrar, y traemos y agarramos mamut? Y me trato. ¿Dónde está la imposibilidad física del bien? Pero si el ejemplo ya hoy es viejo, ¿no? Porque es del 97, pero el ejemplo con la oveja clonada, ¿se acuerdan de Dory? Si un profesor de Derecho hubiese puesto un año antes de que nació esa oveja, y ya murió, se la comieron, creo. Si un año antes de ese ejemplo, un profesor de Derecho en cualquier universidad del mundo hubiera puesto ese ejemplo, el ejemplo era nulo para todo el mundo. En ese caso es nulo para clonar una oveja. Y el ejemplo del mamut, ¿por qué va a ser nulo? Yo supongo que no me van a entregar ningún mamut porque no se va a poder clonar ningún mamut ni revivir a ningún mamut. Y si lo hacen, lo que me dice el 1404 es: oye, por si acaso, cuando tengas un contrato sujeto a condición o plazo suspensivo, la licitud y la posibilidad física y jurídica de la historia no la vas a poder juzgar al momento en que celebras el contrato, sino la vas a tener que juzgar al momento en que se tenga que ejecutar.
momento en el cual las condiciones podrán ser diferentes. Ustedes, ¿no? Por eso le decía que esto es una norma medio perdida. Bueno, el código regula la formalidad de contratos. Los contratos pueden ser consensuales, como hablábamos, pueden ser contratos formales. ¿Por qué la ley para algunos contratos exige formalidad especial, por ejemplo? Porque en el caso de la donación de inmuebles, por ejemplo, la ley exige que se haga por escritura pública. ¿Para fastidiar la paciencia de los contratantes o para qué? No, lo hace porque primero se trata de un acto exótico, raro, que alguien regale a otro un inmueble. O sea, no es que regalo, es un caramelo, ¿no? Es un contrato consensual, ¿no? Una donación de bien de escasísimo valor. O te vendo algo, que es un contrato normal, ¿no? Porque va a salir de mi patrimonio con un valor y de entrar a mi patrimonio otro valor. Va a haber una compensación de valores. Pero si yo te regalo mi casa, si tú quieres regalar tu casa, puedes regalarla. Pero ese contrato tiene que constar por escritura pública bajo sanción de nulidad. ¿Por qué? Primero, para que no venga alguien y me diga por ahí, oye, fulanito me acaba de regalar su casa. Y como no, me acaba de decir que me la regaló. ¿Y dónde consta? No, pero si consensual, pues si no. Entonces acá, primero por seriedad. En segundo lugar, es lo más importante, por seguridad jurídica, para que al derecho le conste esto, ¿no es cierto? Y en tercer término, porque da lugar al arrepentimiento. Estamos conversando y yo ya sabes que te quiero tanto que te voy a regalar mi casa. Te la regalo. Fiesta, champán, whisky. Entonces, y me dice la otra persona, yo me encargo mañana del notario, de darte la minuta. Ya, encárgate tú de todo, tú me avisas. Me avisa, la minuta, me la manda por mensajero, mail, lo que quiera. Digo que estoy de acuerdo, voy a la notaría, la notaría lee el texto de la minuta ya incorporada en la escritura y me da el lapicero la parte contraria, que me amigo, que le digo, ¿sabes qué? No te voy a regalar la casa. No te la voy a regalar. Pero si me la regalaste ayer, no te la regalé ayer, te dije que te la iba a regalar. Y no te la he regalado porque este contrato tiene que constar por escritura pública. Y como podrás apreciar, no he firmado la escritura pública. Es decir, me he arrepentido. Y el derecho me da, en este caso, el derecho con mayúscula, me da derecho con minúscula a arrepentirme. No digo que no le tenga que indemnizar al otro, porque el otro va a haber gastado un abogado que le redactó la minuta, va a haberle pagado al notario, ha perdido su día de trabajo. Ya, pues sí, seguramente le voy a tener que indemnizar por esos 1.500 soles. Ya, pues, toma. Chao. No te regalé mi casa. ¿Me explico? Ese es un contrato formal. Mientras no exista la escritura pública, no hay contrato. Es decir, yo no podría iniciar un juicio, no yo no, sino en otra parte, de otorgamiento de escritura pública. ¿Por qué? Porque yo con una compraventa puedo iniciar un juicio de otorgamiento de escritura pública. ¿Por qué? Porque como el contrato se celebra consensualmente, verbalmente, no por último, si no consta por escritura pública, como hay contrato, puedo exigir que se eleve escritura para inscribirlo en registros. Pero en la donación, si no hay escritura pública, no hay contrato. Entonces yo no puedo exigir nada más, naturalmente, que los daños y perjuicios que te haya causado el mal momento en que te ofrecí algo y al final no cumplí. Ese es el tema de la formalidad. El Código Civil regula pulcramente el tema de los contratos consensuales y el tema de los contratos formales, pero ya no se ha regulado en el Código el tema de los contratos reales. Los contratos reales, que son aquellos que en teoría para su celebración se requería la entrega de un bien. Bueno, también está el tema de los contratos preparatorios, ¿no es cierto?, que se dividen en el compromiso de contratar, ¿no? Es decir, nos obligamos a celebrar en el futuro un contrato definitivo, en donde establecemos determinados rasgos generales del contrato definitivo. Y señor, ¿y usted por qué no celebra hoy el contrato definitivo? Puede ser por muchas razones. Primero, porque no estoy decidido a celebrar el contrato definitivo hoy, ¿no es cierto? Tendré un lapso para celebrar, que me
llegaré a celebrarlo en el futuro. Hoy no tengo las condiciones de pago para poder ejecutar ese contrato definitivo si lo celebrara hoy. O alguna otra razón que pueda llevar a la celebración de un contrato preparatorio en la modalidad de compromiso de contratar. Y la otra modalidad, ¿no?, que tal vez sea la más conocida, es la modalidad de contrato de opción. Y en el contrato de opción prácticamente lo que se hace es formular una oferta irrevocable. Es decir, yo te doy la opción de venta de mi casa por 30 días y por $500,000. Si en 30 días tú me mandas una comunicación diciendo que ejerces la opción, pues no habrá nada más que decir. ¿Y eso qué significa? Que cuando estamos en presencia de un contrato de opción, ese contrato, de acuerdo a lo que establece el Código Civil, tiene que tener todos los elementos del contrato definitivo, porque bastaría con un sí hago valer mi opción para que se celebre el contrato definitivo. El Código tiene también una regulación bastante prolija en materia de contrato con prestaciones recíprocas. La gran mayoría de contratos que uno celebra en la vida son contratos con prestaciones recíprocas, ¿no es cierto? Es decir, en donde uno se obliga con respecto a una parte a dar, a hacer o no hacer algo, como explicaba el profesor Osterling, y la otra parte también en contraprestación se obliga a dar, a hacer o no hacer algo con respecto a uno. El Código establece una regulación bien interesante al respecto. ¿Por qué? Porque señala cuáles son los efectos de los contratos con prestaciones recíprocas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los efectos de los contratos con prestaciones recíprocas, resalta el tema de la resolución, ¿no es cierto?, del artículo 1429. La resolución extrajudicial del artículo 1429, ¿no es cierto?, exige que se envíe a la parte que esté incumpliendo una carta notarial en la cual se le dé un plazo para que cumpla. Y aquí hay un detalle bien importante. El artículo 1429 dice, en relación a esta carta que se debería enviar, para que el deudor que no ha cumplido satisfaga su prestación dentro de un plazo no menor de 15 días, bajo apercibimiento de que en caso contrario el contrato queda resuelto. Es decir, si quieres ir al mecanismo de resolución extrajudicial, lo que le tienes que dar para que cumpla son 15 días, o 16, o 15 días y un minuto, pero no le puedes dar una hora para que cumpla, porque esa no es una vía específicamente detallada por el Código Civil. Entonces estarías empleando un mecanismo resolutorio ajeno a lo que expresamente establece el Código Civil sobre esta materia. Y finalmente tenemos la cláusula resolutoria expresa, regulada en el artículo 1430. La cláusula resolutoria expresa es un mecanismo mucho más específico. ¿Por qué? Porque no exige enviar una carta para decir, oye, cumple, si no el contrato se resuelve. No, sino en virtud de este artículo se establece cláusula quinta. Si el deudor incumpliera con lo establecido en el primer párrafo de la cláusula octava de este contrato, la contraparte, la parte perjudicada, podrá dar por resuelto el mismo en virtud del artículo 1430. ¿A qué me refiero? A que se tiene que especificar cuál es la causal que da lugar a la cláusula, al empleo de la cláusula resolutoria expresa. Si tú pones en una cláusula el acreedor podrá resolver expresamente, de acuerdo a 1430, el contrato por cualquier incumplimiento del deudor, esa no es una cláusula resolutoria expresa, y si sigues ese mecanismo podrán fácilmente cuestionar que la resolución a la que recurriste estuvo mal hecha. ¿Por qué? Porque la idea del 1430 no es que menciones que el otro incumpla cualquier cosa. La idea del 1430, por más que detalles en la redacción de esa norma diversas obligaciones puntuales que ha asumido el deudor, la redacción del 1430 va en el sentido de que quede claro qué es lo importante en materia de este contrato, de tal manera que si eso que es importante se incumple, finalmente el contrato va a quedar resuelto en pleno derecho por aplicación de este mecanismo por parte del acreedor. Siempre, y eso es algo que hay que subrayar, el recurrir al 1430 va a ser una facultad del acreedor.
Porque claro, el deudor puede ya haber incumplido la obligación establecida con toda precisión, pero yo todavía no uso el 1430. ¿Por qué? Porque en mi fuero interno tengo la esperanza de que este miserable cumpla. ¿Me explico? Y todavía no lo uso, ¿me explico? Muy bien, o sea, lo usaré cuando esté convencido de que la historia simplemente no da para más. Ah, claro, dentro de los efectos de los contratos con prestaciones recíprocas tenemos pues también la excepción de cumplimiento, ¿no? La excepción de incumplimiento. Los dos tenemos que cumplir a la vez. Yo te tengo que entregar el código y tú los 20 soles que hemos pactado por el código. Entonces yo vengo con el código, que te lo tengo que entregar ahora, que son las 8:15. Y un ratito más me voy. Entonces, yo vengo con el código. Diga, acá está el código. Acá está el código, Pepito. ¿Qué espero que me diga Pepito? ¿Ah? Saca, que se meta la mano al bolsillo, que saque los 20 soles y que con la boca me lo entregue, ¿no es cierto? ¡Listo! ¿Y qué pasa? El Pepito dice, uy, sí, me he olvidado los 20 soles, ¿sabes? Los he dejado en la guantera del carro que está fuera del colegio. No te preocupes, te espero que... ¿Me explico? O sea, no es que no te vas a molestar conmigo porque no te estoy diciendo tome el código, anda a la guantera del carro y tráeme los 20 soles. Porque tengo todo el derecho de decirte, no hay problema, trae los 20 soles. O no los he traído, no los he olvidado en el carro, no los he traído. Entonces, con toda razón, no te preocupes, si quieres mañana mismo hacer a la misma hora. ¿No? 8:15, estamos acá. Yo traigo el código y me trae los 20 soles. O sea, no hay resentimiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este es un remedio práctico que da la ley. Acá no hay tribunal de justicia de por medio. Acá tú mismo aplicas la justicia. ¿Para qué? No te hagan sonso, pues. Lógico. Igual si el otro va a cumplir después, y el otro va a cumplir después y te entera que está a punto de ser insolvente, tú le vas a pagar primero y él te tiene que pagar dentro de un mes. Ahí está pues la excepción de caducidad de término. En fin, hay mecanismos, digamos, uno como profesor universitario, yo tengo la suerte de serlo hace 22 años, uno como profesor universitario generalmente, digamos, tiene más atención o expectativa del auditorio cuando uno critica los defectos de una ley. Yo siempre lo he probado, ¿no? Cuando uno critica una ley, la ley es mala. Pero cuando uno habla sobre estos temas, que son temas cotidianos y que son buenos y que están bien regulados, ¿no? Como que muchas veces se pasa por alto la mención de estos aspectos que han hecho que el mecanismo resolutorio funcione de manera, digamos, ordenada en estos años. El código regula la sesión de posición contractual, no voy a tardar más de 10 minutos en los temas que me faltan. Siempre se tiene la idea de que las partes que celebran el contrato al principio, en el momento de su celebración, para la redundancia, son las mismas que van a estar relacionadas al final. Pero podría ocurrir que una de ellas quiera ceder su posición contractual, salirse del contrato, ¿no? Que A quiera seguirse, pero quiera seguir en el contrato, pero que B quiera irse y ser reemplazada por C. Es natural que para que B se vaya y sea reemplazada por C, tendría que pactarse con A, que A esté de acuerdo, ¿no? Porque lógicamente no voy a encontrarme frente a una parte contractual nueva y distinta que no conozco y que puede ser alguien insolvente o algo serio, ¿no? Entonces existe la figura de la cesión de posición contractual, que se refiere precisamente a ceder la posición en esa relación contractual, la posición de parte en el contrato, a diferencia de lo que implica la cesión de créditos, en donde yo no cedo mi condición de parte en un contrato, yo cedo mi condición de parte en una relación obligacional, mi condición de acreedor o de la cesión de deudas, no regulada por el código, pero permitida evidentemente en doctrina, donde cedo mi condición de deudor. Y en ambas figuras también se requiere, en el caso de la cesión de deudas, el asentimiento del acreedor, y en el caso de la cesión de crédito sí se podría realizar incluso sin la voluntad del deudor cedido. El código contiene dos figuras que han sido criticadas, a mi modo de ver, de una manera extremadamente ignorante. Y les voy a decir por qué. Voy a poner un ejemplo.
piscina, en un lugar cualquiera, y ves pegado, adherido a la pared, puesto una media, un salvavidas, ¿no es cierto? Entonces, ay, esta piscina, mira, se baña uno cada 6 meses se baña, no viene nadie a esta piscina. Y todavía cuesta, ha gastado un salvavidas para cuando venga algún... Además, no está honda la piscina. Y por último, si alguien se viene y dice, no, ¿para qué vas a poner el salvavidas? ¿No es cierto? Es algo así. Yo siento que es más o menos así la crítica que se hace con respecto a la excesiva onerosidad de la prestación y sobre todo a la lesión. Miren ustedes, la excesiva onerosidad de la prestación es una figura muy interesante. El profesor Osterling escribió en los años 60 un artículo muy bueno sobre la excesiva onerosidad de la prestación, en donde citaba los orígenes del problema, el caso de un ingeniero francés llamado Capron, al que se le había construido, al que se le había contratado, ¿no? El gobierno, lo había contratado para crear unos canales de regadío. Vino la guerra de 1870 y hacer los canales era una barbaridad, era carísimo, de tal manera que lo que se le iba a pagar era una miseria. Entonces él recurrió a los tribunales para que se reajustara la prestación, para que lo que le iban a dar a cambio fuese más justo. La Corte de E, ¿no es cierto?, en Francia le dio la razón, pero la Corte de Casación francesa no, en función de que los contratos son ley entre las partes. Pero fue el antecedente. O sea, ahí empezó la cosa. Señor, yo firmé y puse que me iban a pagar 1000 soles, pero las circunstancias han cambiado tanto por razones extraordinarias, imprevisibles, ajenas a la posibilidad de imaginársela cuando celebramos el contrato, que hoy, señor, yo recurro a usted para que se restituya ese valor de las prestaciones y el contrato siga manteniendo la justicia que tuvo al momento en que se celebró. Esto que en un inicio se veía como un bicho raro, no prosperó en este caso, en el famoso caso Capron, pero luego ya quiero recordar que después de la Primera Guerra Mundial se dieron en Europa leyes de emergencia, específicamente en Francia, y luego la figura ya es una figura asumida por la doctrina civilista, que entiende que en caso de alteración de circunstancias imprevisibles, ¿no es cierto?, porque en derecho, en la vida, hay cosas que uno no puede prever, ¿no es cierto? ¿No? Hay cosas que sí se pueden prever, pero otras que no se pueden prever. Esta es una, no se puede prever. Es como decir, si yo me hubiese obligado a pagar una cantidad de soles mañana, y mañana sale una norma legal, cambia toda la economía, una norma con una devaluación del sol, pero del 10.000%. ¿Alguien se puede imaginar eso? Claro, teóricamente yo podría imaginármelo, pero ¿cuáles deberían ser las condiciones de mi contrato para que yo me imagine una cosa así? Pregunto, ¿alguien firmaría conmigo un contrato previendo una figura como esta? Nadie, me dirían que estoy loco, ¿ya? Entonces, los contratos son para la gente normal, no son actos de laboratorio. De tal manera que, por esa razón, es que la doctrina inteligente, la doctrina europea, ha asumido esto, y el Código Civil peruano también en los artículos 14, 40 y siguientes. Y el Código Italiano, claro, por supuesto, el Código Italiano 42, que es donde se toma esta figura, que tiene que ver con la teoría de la imprevisión. Y también se puede decir lo mismo de la lesión. La lesión es una figura que fue introducida en el Código francés. Había un debate en la comisión que elaboró el Código francés, en donde prácticamente los juristas que lo elaboraron estaban empatados. Y el que decide si va o no va la lesión, o sea, en buena cuenta el que decide que la lesión va, ¿no es cierto?, es Napoleón, que intervenía de vez en cuando en esas sesiones. Y muchas de las normas tenían el aporte de Napoleón, por eso el Código francés es un código tan bueno. Y la lesión, claro, no puede decir, pero señor, hoy en los tribunales, ¿cuántos casos de lesión hay? No tengo estadísticas ya, pero ¿cuántos casos habrá de lesión? El 0.000 ¿qué? Correcto, o sea, casi nada. ¿Y por qué? Porque la lesión implica, pues, la existencia de varios elementos, ¿no? Implica la existencia de un estado de necesidad en la parte lesionada, un aprovechamiento del estado de necesidad del lesionante, es decir, que sea consciente del estado de necesidad del otro. Y no solo eso, una desproporción en el valor de las prestaciones mayor a 2 quintos.
acá el derecho está en una disyuntiva. La disyuntiva de decir, si dos seres humanos se encuentran en una situación como esta, y una persona conscientemente, no acá no hay error, no hay dolo, conscientemente celebra un contrato viciado de presión, ¿la vida de ese contrato debe continuar o la vida de ese contrato podría ser modificada por el afectado cuando pase esa situación? Si nosotros optásemos por una solución que dijera, no, total, ya empeñó su palabra y aquí no hay más que decir, en esos casos la dirección debería eliminarse como figura jurídica del Código Civil. Pero el Código entiende que hay supuestos excepcionales, tal vez uno en 100.000 o uno en 1.000.000, en los que a un ser humano le ocurre una desgracia por la cual se encuentra en una situación tan penosa como esta. Entonces, el Código Civil, el derecho civil, cuya finalidad es hacer justicia y no negarla, tiene que preguntarse, para ese caso mínimo, que casi nunca se produce, ¿salvo o no salvo a la víctima? Y la respuesta, felizmente, del derecho todavía en el mundo civilizado sigue siendo salvo a la víctima. Y en el Perú también. Y todos los intentos que han habido de eliminar la excesiva onerosidad de la prestación y de eliminar la lesión del Código Civil han fracasado, porque felizmente el medio civilista ha sido consciente de que con estas normas, aunque sean en casos de excepción, se hacía justicia y se hace justicia para supuestos excepcionales. No quiero aburrirlos, el código tiene otras figuras como el contrato por persona en favor del tercero, el contrato por persona nombrada, la promesa de la obligación de derecho de un tercero, ¿no? Un tema un poco exótico, ¿no? Yo me obligo contigo, ¿pero a qué me obligo? Yo me obligo a que mi vecino te va a vender su casa mañana y que tú me vas a pagar, ¿no? 50.000 soles si mi vecino te va a vender su casa mañana. Ojo, no soy un corredor de inmuebles, ¿eh? Porque lo más probable es que yo ni voy a hablar con mi vecino. Pero yo sé que le está vendiendo su casa. Y yo sé que si tú le tocas la puerta y le ofreces lo que le quieres ofrecer, te la va a vender, ¿ya? Y yo te voy a ganar esos 50.000 soles. En este caso, yo te he prometido dar, hacer o no hacer algo propio. Yo te he prometido hablar con mi vecino. Yo te he prometido darle algo a mi vecino. No hacerle algo a mi vecino. Yo no te he prometido nada con relación a mi vecino. Yo te he prometido que mi vecino te va a vender su casa mañana a menos de tal precio. Entonces, por eso la figura se llama la promesa de la obligación o del hecho de un tercero. Al fin y al cabo, cumplo con lo que yo te he prometido si el tercero cumple con aquello que yo te he prometido que va a ser a favor tuyo. Es una figura un tanto rara, ¿no? Que muchas veces se confunde con la venta de bien ajeno, con el arrendamiento de bien ajeno, pero son figuras diferentes sobre las cuales no vamos a ingresar, ¿no? Y fíjense ustedes, además, acá hay un detalle interesante, ¿no? Que lo suelto para darle la vuelta al tema, para pensar sobre el tema. Esta es tal vez una de las dos situaciones en las cuales el cumplimiento de la prestación no es un cumplimiento que va a realizar el deudor, sino es un cumplimiento que va a realizar el tercero, ¿no es cierto? Incluso sin conocer de la existencia de la obligación. ¿No? Es una cosa bastante rara. Y finalmente tenemos las arras confirmatorias, confirman la celebración de un contrato, las de retractación, que me facultan a retractarme de contrato celebrado, y las obligaciones de saneamiento con sus disposiciones generales, y con los tres tipos de obligaciones de saneamiento, por evicción, por vicios ocultos y por hecho propio, ¿no es cierto?, tal como están regulados hasta el artículo, hecho propio transferente, cuya regulación termina en el artículo 15-28 del Código Civil. El tratamiento de las obligaciones de saneamiento es un tratamiento muy pormenorizado, yo diría bastante bueno, que si en algún momento se requiere modificar alguna de estas normas serían cuestiones absolutamente accesorias y que protegen los derechos de quien adquiere un bien si es vulnerado en los derechos adquiridos, ¿no es cierto? En el caso del saneamiento por evicción, por ejemplo, yo compro un bien y un tercero reclama la propiedad y lo pierdo,
tengo que ser evidentemente indemnizado, con el saneamiento por vicios ocultos. El bien que compré tenía un vicio que era oculto y que además lo hacía inapto para la finalidad pactada. No compro un caballo de carrera que precisamente tiene un problema que no le permite correr y que no es fácilmente susceptible de ser descubierto por un veterinario que lo examine. Entonces, eso podría ser un vicio oculto. O el saneamiento por hecho propio transferente, ¿no? Yo te compro un terreno, ¿no? Y después de que me lo entregas todo, al día siguiente lo invades, ¿no es cierto? Evidentemente está realizando actos que son absolutamente contradictorios con la ejecución normal de la obligación a la que te comprometiste cuando celebraste el contrato. El curso de contratos, en realidad, en la universidad tiene 4 horas semanales durante 16 semanas, y es imposible en una hora, digamos, hacer una revisión más exhaustiva del mismo, pero quiero reiterar mi agradecimiento al colegio por la invitación y a ustedes por su generosísima atención. Muchas gracias.